Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanam Datri Abdvaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre textos de el Srimad Bhagavatam, pero antes de eso quería comentar algo importante y es algo importante porque estaba pensando en eso mientras estaba cantando mis rondas para prepararme para la llamada del amanecer espiritual, ¿no? Estaba haciendo un poco de mi meditación en el santo nombre del Señor. Entonces uno, el camino espiritual y busca del Señor siempre comienza con una motivación. La entidad viviente tiene tantas razones para ir al Señor, ¿no? Salir de un sufrimiento, encontrar un cierto tipo de prosperidad o saciar algún tipo de curiosidad, o sea, siempre hay motivos. Generalmente, cuando la entidad viviente decide buscar eso que llaman mística, espiritualidad, autorrealización o lo que sea, está movida por un motivo y generalmente ese motivo es ajeno al objeto, o sea, a la meta. O sea, realmente no busca la meta en sí misma por la propia meta, sino porque le han dicho, porque ha considerado que en esa búsqueda, en el logro de esa supuesta meta, ella va a poder obtener ciertos elementos o ciertos aspectos, o va a poder reorganizar ciertos aspectos en su existencia que supuestamente le van a traer, ¿verdad?, una mayor felicidad o le van a traer un mayor gozo. Entonces, podemos decir que entonces en ese tiempo la motivación o el objeto de motivación verdadero está fuera de la práctica en sí mismo, o sea, fuera del sendero en sí mismo. Y entonces en ese sentido se puede decir que todavía no hay verdadera práctica, puesto que cuando se está haciendo la práctica, en la verdadera atención, la atención más escondida, más profunda, está situada en el objeto deseable que está fuera de la práctica, es ajeno a la práctica porque pertenece a mi vida personal o lo que llaman vida privada o vida cotidiana en este mundo. Pero sin embargo, cuando la práctica se va realizando de una manera disciplinada y a la misma vez uno tiene una cierta asociación o vínculo con otras personas que son sinceros en su práctica y que están disfrutando de la práctica en un sentido de disfrute propio, no fingido, sino realmente la están disfrutando. Entonces va surgiendo poco a poco en uno cierto impulso espontáneo de ir realizando la práctica. Ya no se la impone, ya no es por disciplina, va surgiendo un cierto impulso y junto a ese impulso debe ir surgiendo también después un cierto sabor. O sea, el practicante empieza a experimentar una retroalimentación de su práctica. Por ejemplo, vamos a ver a un médico. Vamos a ver a un médico está practicando, ejerciendo, ¿verdad?, su práctica de la medicina. Vamos a suponer que hay un paciente, este paciente está en estado, lo que llaman coma, ya sea inducido de otro tipo, y está allí, pero o está en un determinado tipo de enfermedad. Entonces el médico está allí tratando de medicamentar, cuidar, curar a ese paciente, pero el paciente, el estado general no responde. Parece que nada funciona y el médico está haciendo su mejor esfuerzo y está estudiando y está aplicando los medicamentos y todo aquello que le encuentra que es de última tecnología, ¿verdad? Pero el paciente no responde. El médico se puede decir que desde un punto de vista se siente satisfecho desde el punto de que está realizando su mejor esfuerzo y de que se está ejercitando como médico, o sea, él se está realizando como médico en su labor de preocuparse por ese ser humano, pero sin embargo su satisfacción no es completa porque no hay una retroalimentación, o sea, no se deriva, no se evidencia
un cierto resultado. Pero vamos a suponer que al cabo del mes y medio, del mes y medio, así de pronto, de manera involuntaria, qué sé yo, el paciente mueve un dedo. El paciente mueve un dedo. Y algo tan simple para nosotros como mover un dedo es algo, un logro muy grande para ese paciente y por tanto para ese médico. Entonces ese médico de pronto al ver eso, que es tan común, que lo he visto tantas veces en tantos pacientes, mover un dedo es algo simple aparentemente, ¿verdad? El médico está en alegría y entonces parece que hay una recarga de ánimos en el médico y el médico ahora emprende aún más todavía con mayor entrega, con mayor júbilo, con mayor alegría el ejercicio de seguir medicamentando al paciente. Antes lo hacía también con el mismo humor, pero ahora se ha insuflado un nuevo sabor. El sabor eh, de, de que esté encontrando algo del otro lado. O sea, hay una respuesta, está experimentando la dulzura de percibir una respuesta, ¿verdad? A veces la madre pasa dolores de parto, el parto es muy traumático, pero siente el primer llanto del niño, al fin ya logró, o siente que después de se muere, no se muere el niño, o sea, sí lloró, está vivo. Entonces la madre llora o ríe o no sabe qué hacer, está desgarrada, está hecha triza, está adolorida, pero sin embargo una explosión de alegría. Entonces ella encuentra un gusto, encontró al final un gusto en el ejercicio de dar a luz. Entonces lo mismo pasa con el practicante, o sea, el practicante llega un momento o debe llegar un momento, si la práctica es adecuada y la compañía es adecuada, que encuentra un gusto, encuentra un sabor en la propia práctica y entonces a partir de ese momento ya no solo practica por buscar aquello que lo motiva externamente, sino que hay algo que comienza a irle atrayendo, hay cierto estado, cierto acondicionamiento que va surgiendo en ella que de vez en cuando, no constantemente, solo de vez en cuando, le va dejando una experiencia agradable. La práctica en sí misma le va dejando, se va convirtiendo de modo así muy aleatorio en unos momentitos de experiencia agradable. Y entonces después él quiere volver a experimentar esos momenticos, claro, a veces lo busca a la fuerza y ya no aparecen, porque eso no viene a la fuerza. Mientras más lo busque, menos aparece. Entonces sigue practicando con el deseo, con el anhelo, con la ilusión de que en algún momento vuelva a experimentar eso tan magnífico y agradable. Entonces ya la motivación de la práctica está cambiando de dirección. Sigue deseando aquello que deseaba externamente cuando inició la práctica, pero ahora está teniendo un nuevo deseo. Está deseando experimentar esa experiencia que no puede describir, y entonces eso después con el tiempo va haciendo que esa experiencia se vaya haciendo más duradera y se presente con más frecuencia. Entonces ahí se establece mejor el gusto, el sabor de la práctica y entonces el practicante se afianza a la práctica. Pero cuando ese sabor se establece y él se establece en el sabor, o sea, pone su atención, empieza a haber un disfrute. Disfrute consciente del sabor. Entonces, ¿qué significa esto de disfrute consciente? Significa que el practicante empieza a dirigir su atención más al disfrute que lo que anda buscando con la práctica. Ya él ya ni se fija casi, ni recuerda casi aquello que anda buscando con esa práctica. Ahora él está cada vez más enfrascado en el disfrute que experimenta durante el momento, el tiempo de práctica. Y entonces surge la emoción. La práctica te da una emoción, te da una alegría, te da un júbilo, te da un éxtasis. Pero después, cuando sigues andando y andando en esa práctica, la práctica, la práctica, la práctica, esa emoción que es transitoria se va haciendo sólida, se va haciendo permanente en el tiempo. Ya no solo está durante la práctica, sino después cuando no estás en la práctica, que recuerdas la práctica, te llenas de emoción o simplemente puedes incluso revivir la emoción no estando en la práctica. Entonces se estableció y se transforma en sentimiento.
Entonces ahí comienza a surgir la magia más maravillosa. Empieza a haber un sentimiento en relación a la práctica y en relación al objeto de práctica, en el caso de Bhakti, el Señor Supremo, que es el objeto de meditación. Empieza a haber un sentimiento. Y ese es el principio del Bhakti. Ahí comienza realmente a verse las primeras manifestaciones de destellos de Bhakti o de sentimiento genuino, que está entonces, ahora todavía en un estado muy tierno, pero eso es lo que va a devenir después como un sentimiento de amor puro por Dios. Entonces la práctica al principio se convierte en algo por cualquier motivo. Uno empieza a practicar, empieza a buscar por el motivo que sea. Entonces uno emprende un camino, pero ese camino es primeramente regulado, es disciplinado, simplemente, ¿verdad? A veces, como todo pasa, las primeras emociones son siempre fuertes y uno dice esto sí, es lo mío y no sé qué y no sé cuándo, ¿verdad? Pero después el tiempo se hace cargo de quitarte la motivación si no es sólida, ¿verdad? O sea, si no está bien anclada, pero al principio siempre es regulada, ¿sí? Y entonces la práctica puede incluso establecerse y llegar a de tanto repetirla convertirse en un hábito. Pero convertir la práctica en un hábito realmente no es la finalidad, aunque muchos lo pueden considerar como bueno porque te hace practicar regularmente. Pero todavía ahí no hay verdadera práctica porque no hay gusto en la práctica, no hay sabor, no se experimenta sabor. Por tanto, tu atención no está ahí. Es un hábito. Hábito significa automatización. Simplemente has automatizado tu práctica. Ahí no hay nada. Todavía no hay nada, ni eso garantiza nada. Tenemos que pasar de la automatización a la concientización. No podemos dejar que nuestra práctica se automatice, que pase a modo de piloto automático. Tenemos que hacer una práctica consciente. Si nosotros no realizamos una práctica consciente, si durante el momento de la práctica no estamos en la práctica en sí, si nuestra mente, nuestro corazón no está allí en la práctica, entonces podemos practicar mucho, pero no hay resultado verdadero. Entonces, una práctica regular es bueno con respecto a una práctica irregular, y una práctica irregular es bueno con respecto a ninguna práctica, pero aún así la práctica regular es inferior a una práctica consciente. Tengo que revisar eso en mi vida. Yo tengo que revisar eso en mi vida y tengo que revisar eso durante mi tiempo de práctica, mi tiempo de canto de los santos nombres, mi tiempo de meditación, que yo esté practicando lo más centrado posible. O sea, hasta llegar a practicar al 100% en la práctica. No, pero imagínense cuántos problemas, cuántas situaciones, y tengo tal cosa pendiente y siempre hay algo pendiente, sí. Pero de eso se trata precisamente la práctica. La práctica se trata de independizar tu atención, fijar la práctica aún teniendo unos cuantos asuntos. ¿Por qué? Porque el fijar tu atención en la práctica te desancla de los otros asuntos y entonces te va a dar la posibilidad de mirar con equilibrio los otros temas que supuestamente están pendientes en su vida. Hay que comprender, es muy importante comprender la acción o el resultado salvacionista que tiene la práctica. La práctica te salva de la red en la cual estás atado o atada. Nuestra vida está muy revuelta y está situada en diferentes puntos. Unos no sabemos qué hacer, otros tenemos temor que pase, otros no sé, o sea, así toda regada. Entonces nosotros debemos lograr cierta armonía, cierta sincronicidad y nosotros debemos incluso restar connotación. Restar connotación significa que no debemos gastar energía a lo loco, debemos administrar nuestra energía y eso significa ajustar la maquinaria para que funcione de manera armónica. Pero para hacer eso, entonces tengo que descentrar. O sea, las cosas no se resuelven porque usted les preste más atención. Las cosas se resuelven desde la inteligencia cuando usted empieza a independizarse del asunto y empieza entonces desde esa postura armónica, observa de nuevo los mismos asuntos.
Hay que salir para después volver. No se puede resolver un asunto de manera superior o de manera diferente a como hasta ahora lo hemos resuelto si no salimos primero para entonces transformarnos y después uno vuelve al asunto. Y esa oportunidad te la da la práctica. O sea, la práctica, cuando hablo de la práctica me refiero a decir voy a hacer mi práctica, voy a enfrescarme, voy a cantar los santos nombres, voy a hacer las rondas que tengo prescritas para mí, o voy a hacer mi ejercicio de meditación, o sea, voy a salir un momento. El espectáculo de mi vida está lleno de suspenso y de cosas pendientes, pero voy a decidir salir un momento. Voy a pararme de mi asiento o voy a bajarme del escenario y voy a salir un momento. Voy a salir un momento. A salir un momento porque tengo que refrescar, tengo que, como se dice en Cuba, tengo que desconectar. Pero de nada sirve desconectar y volver a conectar en la misma modalidad, porque entonces la cuestión sigue siendo lo mismo. Entonces ese desconectar no debe ser simplemente un distraerme. Ese desconectar debe ser también un ir a un sitio, ubicarme en un sitio, sea a un nivel mental, un estado de atención determinado, a un punto en algo determinado, que me ayude a ir reevaluando, que me ayude a ir transformando, que me ayude a ir cambiando mi forma de mirar. Para que cuando yo vuelva a reinsentarme entonces de nuevo en la situación, entonces la situación la pueda ver de una perspectiva diferente. Claro, eso no pasa en un día. Estoy hablando de en sentido general de la práctica. Entonces la práctica me da la posibilidad de esa. La práctica me da la posibilidad de tomarme un descanso. Pero es un descanso activo porque es un descanso transformador. La situación está allí y fajarse contra las situaciones o estar a la expectativa de cómo se desarrolla, o sea, cómo se desenvuelve y cómo se va. Eso lo único que hace es causar agotamiento, porque usted empieza a consumir una energía que no tiene por qué consumirla. O sea, significa simplemente que usted está atrapado en el plano de la mente. ¿Quién no está atrapado en este mundo? Todo el mundo está atrapado en algo. Así que ese no es el problema. Lo bueno es que uno se percate, se dé cuenta y empieza a razonar desde el punto de vista, o sea, con inteligencia. O sea, tenemos que salir de este estar atrapado. Y la práctica me ayudó a salir. Pero la práctica no debe convertirse en un elemento vacío. Ay, me siento que tengo un problema, voy a practicar para desconectar. No, la práctica no es simplemente eso. De hecho, ese no es su sentido. Su sentido no es desconectar, su sentido es transformar. Transformarme, transformarme. Y esa transformación detallada y poquito a poco, paulatina, es lo que me va a hacer después comenzar a mirar de nuevo el mismo escenario, pero ya lo voy a ver con otros ojos y también con otro enfoque completamente diferente. Pero para eso mi práctica se debe de hacer consciente, porque si yo voy a mi práctica y realmente mi conciencia y mi atención está depositada en todas las cosas que dejé pendientes, entonces mi práctica no es real. Es un simulacro de práctica, es simplemente puro teatro y pura ilusión de que estoy practicando. No, yo llevo 20 años practicando, no. Tú lo que llevas es 20 años entreteniéndote. Tú no has practicado ni un solo día. Práctica significa práctica consciente. Entonces ese punto es muy importante y cuando hablábamos sobre las ofensas del santo nombre, hablamos de ese punto, como la desatención se considera también una ofensa y por tanto puede obstaculizar e incluso impedir cualquier tipo de avance. Yo quiero que tú tomes conciencia de eso. Tienes que tomar conciencia de eso. No se trata de una práctica que yo la comienzo y es una cosa mística, porque las personas a veces tienen ese enfoque romanticista y mágico, ¿no? Yo voy a iniciar esta práctica que me dijeron que es buenísima, mira cómo le ha cambiado la vida a fulano o a fulana, entonces si yo la inicio me lo va a cambiar a mí también. No, lo que cambia realmente no es esa práctica, lo que cambia realmente o inicia el proceso de cambio, primero por supuesto que la práctica sea adecuada y bien guiada, es que
la práctica se realice conscientemente. La práctica se debe realizar de manera consciente. Eso es lo que cambia de verdad. Entonces la invitación es a no solo practique, no solo se convierta en un practicante, sino conviértase en un practicante de manera consciente. O sea, de hecho, ser humano, la palabra ser humano significa que tienes que ser completamente consciente. Ese es el reto de los tiempos modernos. El reto de los tiempos modernos es que viva una vida completamente consciente. Si usted es electricista y usted va a tratar de hacer algún arreglo en algún tipo de equipo, algún tipo de cable roto en los circuitos eléctricos, pero usted no está consciente, usted no está 100% allí, primero usted corre un gran riesgo, o puede romper el equipo o puede usted recibir, o sea, causar un accidente eléctrico allí. Pero segundo, usted no está al 100% de sus capacidades. Incluso puede hacer algo o no ver alguna rotura que está simple a la vista, pero usted está detenido en otros elementos, ¿verdad? O sea, vivir una vida consciente entonces es el gran reto. Concientizar, traer mi vida a la plena conciencia, sacar lo que está ocurriendo detrás del telón, quitar los telones. Concientizar significa quitar los telones intermedios. A veces el público está allí, ¿verdad? Hay un telón y ya detrás está el escenario armado. Incluso se está preparando algo y ya la obra comenzó incluso. Pero el telonero se le olvidó levantar el telón del teatro o abrir el telón, entonces el público no ve nada. Puede escuchar algo, quizás algún sonido, algún ruido y ya sabe que está sucediendo algo. A veces podemos ver síntomas en nuestro cuerpo o podemos sentir cierta impresión de perturbación en nuestra vida o en nuestra mente, pero no podemos definir la causa. Entonces empezamos a fajarnos contra los síntomas o empezamos a reaccionar de manera automática. ¿Por qué? Porque el telón está abajo. Porque hay una serie de capas, hay una serie de elementos que están impidiendo ser conscientes de lo que realmente está sucediendo. Entonces tomar conciencia, ese es el objeto de la meditación. El objeto de la meditación es quitar los telones. El objeto de la meditación es ver lo que está ocurriendo detrás, ver realmente, no empezar a guiarme. Yo siento un ruido y ya y me imagino que es esto, aquello en base a mi experiencia. No, eso es especulación mental, eso se llama condicionamiento. El objeto de la meditación es, yo siento el ruido y enseguida mi mente me va a dar respuesta. Las primeras respuestas siempre vienen de la mente, las primeras respuestas nunca vienen, ni pienses que vienen de Dios, ni vienen de la inteligencia, ni vienen del ser, ni vienen de la dimensión, no sé cuánto, no. Las primeras respuestas que siempre van a venir a tu vida, las primeras explicaciones, los primeros ensayos de conducta, las cadenas de acontecimiento, lo primero que siempre va a venir a tu vida es aquello que está almacenado de forma cercana allí en tu mente. Entonces la mente es la primera que siempre va a responder. Tú debes saber que lo primero que se te va a ocurrir es lo que ya la mente está adaptado siempre a hacer. Eso es lógico. Por tanto, cuidado con tus primeras respuestas. Cuidado con tus primeros impulsos, cuidado con seguir a tus primeros impulsos, a tus primeros ensayos de comportamiento, a tus primeras emociones, porque esas son las que están programadas, esas son las que ya la mente tiene allí, como se dice, en punta, para echar a andar. Entonces hay que trascender eso. Hay que aprender a reconocer que eso está ahí en punta, dejar que, que venga adelante, atrás, hasta que poquito a poco se vaya desarmando y ver qué viene después. La mente te va a dar otra cosa después y así sucesivamente, pero meditación significa ir permaneciendo con entrenamiento progresivo, ir permaneciendo frente a todas esas posibilidades que salgan, que la mente ya tiene ensayada. Y cuando se agoten todas esas posibilidades, agotarse significa que ya ninguna de ellas ha logrado atraparme, ninguna de ellas ha logrado movilizarme a mí. Yo sigo allí esperando. Cuando se agoten, entonces usted comienza a acceder al plano de la inteligencia. Entonces que el telón poco a poco comienza a abrirse y usted va a ver realmente a qué se debe el ruido.
Y usted se va a dar cuenta que el ruido no es motivo de nada de lo que usted pensaba, sino simplemente otra cosa que un actor detrás del telón esté realizando. Entonces usted va a poder ver a ese autor. Usted va a ver las causas verdaderas de todo lo que está aconteciendo en determinadas situaciones de su vida, y usted va a poder ver las leyes que rigen esa relación de causa. Y entonces usted va a poder a su debido tiempo también asumir la postura más adecuada conforme a eso que está sucediendo. No conforme a lo que su mente le dice que está sucediendo, sino conforme a lo que realmente está sucediendo. Y eso se llama discernimiento. Es el fruto maduro de la inteligencia. Es el discernimiento, y eso es Buddhi Yoga. Buddhi Yoga, también descrito por Krishna Bhagavad Gita, no es yoga de estudio analítico en cuanto a libros. Buddhi Yoga significa el yoga a través del discernimiento. O sea, yo soy capaz de ya comenzar a discernir si esto que estoy pensando en hacer o quiero hacer realmente está siendo movido por el estado de conciencia de Dios, o sea, contribuye a ello, o está siendo movido o inducido por mi mente y sus programaciones. Ese discernimiento, esa claridad, eso es Buddhi Yoga. Y entonces yo permanezco unido al Supremo mediante el discernimiento. O sea, y entonces ese Buddhi significa también, o sea, inteligencia, pero la inteligencia visto desde ese aspecto, no la inteligencia visto desde un aspecto intelectual. Usted, por ejemplo, puede ver a una persona resolviendo una serie de problemas, fórmulas matemáticas, y decir que es inteligente, pero esa inteligencia es la inteligencia perteneciente a un área de la mente. O sea, no es más, esa persona ha creado mecanismos de resolución de problemas, pero esos mecanismos funcionan por algoritmos aprendidos. O sea, ha creado determinadas fórmulas, algoritmos aprendidos que aplica frente a determinados problemas en un área específica. Entonces esa no es Buddhi, esa no es la inteligencia desde el punto de vista del Buddhi Yoga. Eso es simplemente un algoritmo complejizado y una destreza algorítmica. Simplemente eso. Es aplaudible, es magnífico, pero no me ayuda a discernir. El discernimiento necesita trascender las fórmulas. Discernir significa que tienes que trascender las programaciones, porque las programaciones no te dejan discernir. Mientras estás en modo automático no puedes discernir, mientras que estás en modo automático no puedes tomar decisiones apropiadas, mientras que estás en modo automático no podrás comprender nunca nada, y seguirás siendo un muñeco de la vida, un muñeco de los demás, un muñeco de tu cuerpo, un muñeco de tu mente, un muñeco de todo, y un muñeco, por supuesto, de la transmigración vida tras vida, especie por especie, dando tumbos por allí. Y entonces, si quieres ser un muñeco, si quieres seguir viviendo tu existencia como un muñeco o como una muñeca, la marioneta movida por tantos elementos, entonces adelante. Nadie te lo está impidiendo, adelante. Pero si quieres probar el sabor de ir zafando los hilos, de ir dejando de ser un muñeco de todos esos elementos y pasar a ser el muñeco de aquel que te ama en verdad, pasar a ser el muñeco de aquel que es el gran director de toda obra, pasar a ser el muñeco de aquel que es la plenitud en personificada, la hermosura personificada. Entonces tienes que empezar a concientizar. Tienes que empezar a concientizar, y tienes que empezarlo por tu práctica. La práctica es la gran oportunidad. Sadhana es la gran oportunidad. No piensen que el canto de los santos nombres es una cosa más allí, o la meditación no, es la gran oportunidad. Pero una oportunidad no se aprovecha si no se concientiza. Tienes que estar 100% en la oportunidad. Yo sé que al principio no se puede lograr, pero sé que tener claro de la necesidad de estar 100%, eso es fundamental, porque eso te hace después vigilar tu práctica y retomar, y vuelve tu atención a la práctica, y vuelve la atención a la práctica, y observa y qué sucede durante tu práctica, qué está sucediendo contigo. ¿Qué está sucediendo en la mente? Que si no te mezcles en la mente, no es que te metas allí. Para observar no hay que entrar en ningún lado. Observar completamente significa estar fuera. Entonces observa y observa.
Observa cómo es que la mente tiene mecanismos para controlarte, observa cómo el cuerpo tiene mecanismos para controlarte, observa cómo todo tiene mecanismos para controlarte. Porque de eso se trata este mundo material, una cadena muy complejizada de mecanismos para controlarte. Controlarte significa mantenerte soñando. Y no es solo mantenerte soñando, es mantenerte soñando creyéndote que estás despierto. Esa es la cuestión. Porque si uno se mantiene soñando, pero sabe que está soñando, entonces ya todo se resolvió, porque uno no se asusta, uno no se enajena porque sabe que es un sueño. Pero lo peor de todo es mantenerse soñando creyendo que se está despierto, o sea, asumiendo el sueño como la realidad. Cada vez que tu mente te arrastra, eso significa que has asumido un engaño de la mente como una realidad. Cada vez que tu cuerpo te arrastra, eso significa que estás asumiendo un engaño del cuerpo como la realidad. Cada vez que pasa cualquier cosa en tu vida de modo automático, significa que estás dormido sin saber que estás dormido. Pero tenemos tantas pruebas de que estamos despiertos, dice la gente. Yo tengo tantas pruebas de que esto no es un sueño, de que esta es mi realidad. Bueno, usted, en verdad, yo durante un tiempo tuve que hacer práctica de trabajo en una sala de urgencia psiquiátrica. La sala de urgencia psiquiátrica lleva muchas personas con brotes psicóticos y en fase de teniendo alucinaciones, ¿saben? Alucinaciones, a veces solo auditivas, a veces visuales, a veces combinadas, a veces hasta táctiles, alucinaciones. ¿Qué significa esto? La persona está viviendo absolutamente una experiencia real, completamente real para ella. Para ti no, que estás fuera, pero para ella sí. Esa persona es lógico que se quiera tirar del balcón, es lógico que se trepe en las paredes y se agarre las ventanas asustado por las cosas tan feroces que está viendo, que se lo quieren comer. Y usted dirá, está loco. No, esa persona simplemente está respondiendo de manera muy coherente a su realidad. ¿Qué pasa? Que su realidad no es esa que tú estás viendo. Él está viviendo otra realidad espantosa. El sol simplemente está respondiendo a ella. Pero la locura viene en el hecho de que no está consciente de que es una realidad mental. Ahí está el punto. El punto no está en su respuesta es coherente, él simplemente está respondiendo a lo que está viviendo. El punto está en que no se puede percatar de que eso que aparentemente está viviendo realmente no está sucediendo. Entonces esa es la cuestión, eso es lo peor de todo. Lo peor de todo es que estamos tan automatizados que ni siquiera sabemos que estamos automatizados. Pero comienza a observar tu práctica. Esto es el punto más importante de todos los puntos. La práctica es la puerta o el camino hacia la meta, la práctica. Pero si tú no observas tu práctica, entonces nunca podrás recorrer ese camino. Práctica es tomar conciencia. Tienes que concientizar. Hay que ser consciente. Olvida todo y comienza a ser consciente. Tienes que ser consciente. Deja de cambiar de tantas cosas, de una práctica a otra, de otra a otra, de otra a otra. Ninguna va a funcionar. Porque no estás siendo consciente. Tienes que ser consciente. Tienes que ser consciente, porque la práctica lo que va a hacer es revelarte cosas. Entonces tú tienes que observarlas, tienes que aprender de ellas, tienes que sacar conclusiones y tomar medidas al respecto. ¿No? Esa es la finalidad. Entonces, ser consciente. Porque cuando comienzas a practicar de manera consciente, puedes a su debido tiempo conscientemente experimentar un cierto placer escondido en la práctica, la sustancia, empiezas a experimentar la verdadera dulzura. Eso significa que estás sanando. Tu lengua está sanando y por eso estás experimentando dulzura. Está habiendo un despertar y está habiendo un descondicionamiento en ti. La dulzura de la práctica solamente se puede experimentar cuando está habiendo un descondicionamiento en ti. O sea, algunos de tus puntos que estaban anclados se están liberando y están ubicándose en la práctica y pueden sentir de vez en cuando un ligero sabor agradable.
Y pueden comprender, wow, ya sé por qué hay gente que toda su vida está internamente practicando, porque están en un océano de sabor. Por eso Krishna dice en Bhagavad Gita, cuando encuentra un gusto superior, entonces automáticamente deja el gusto inferior. El sabor de la conciencia, el sabor de ser consciente, el sabor de vivir plenamente consciente, absolutamente consciente desde la liberación del conocimiento y de la bendición del amor, es un sabor que no es comparable con ninguna de las emociones que tu cuerpo te pueda reportar. Puedes pensar en la emoción, puedes pensar en el placer más rico que para ti, el más rico. Utilizo la palabra rico para que suene a muy placentero. El sabor más rico. Busca la experiencia más rica que tú puedas obtener con tu cuerpo. Y te aseguro, esa experiencia más rica que puedes obtener a través del cuerpo no se acerca ni en mucho, en nada. Está muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos de una mínima parte de la experiencia que significa el ser consciente a plenitud. El ser consciente desde el conocimiento del amor o ser consciente del conocimiento y del amor. Porque cuando eres consciente desde el conocimiento del amor, estás probando la dulzura en su estado original, el placer, lo rico en su estado original, lo estás probando directamente, no lo estás probando por mecanismos intermedios. Sin embargo, cuando tú obtienes un placer o te extasias en el placer del cuerpo, el placer de la mente, estás probando eso mismo rico, original, pero a través de duplicidades, a través de imitaciones, a través de mecanismos que tratan de acercarte más o menos a una idea de aquello, ¿verdad? Eh, usted tiene, usted está así, tiene la foto en su mano, usted está lejos de su pareja, lleva ya mucho tiempo, usted extraña tanto a su pareja, usted tiene la foto de él o de ella en su mano y usted le extraña tanto y usted le da un beso a esa foto. Y usted experimenta, wow, y cierto placer en el sentido de que al menos está haciéndose la idea de que en ese instante está cerca, muy cerca de su pareja. Pero cuando usted se reencuentra con su pareja, que usted directamente le dé un beso, entonces la experiencia no es la misma. Es lo mismo pasa. Entonces ser consciente significa dar un beso directamente. Tomar conciencia significa besar directamente. Significa levantar el telón. Ese es el objeto. Entonces después que tomas conciencia, la cúspide de la toma de conciencia, la plenitud de la toma de conciencia, significa tomar conciencia también del Ser Supremo. Tomar conciencia de Dios, no eres tú. Deja de pensar que tú eres el Ser Supremo. Tomar conciencia de Dios. Entonces allí sí está el beso completamente directo. Tan directo, tan extático, tan extasiado, que nunca más querrás dejar de besar de manera directa. Entonces querrás que todo en tu vida sea cada vez más consciente y más consciente de Dios. Querrás ir realizando a cada momento cada cosa desde el estado de conciencia de Dios cada vez más afianzado, más afianzado. Querrás anhelarlo. No lo tenemos, no estamos ni cerca de eso, pero lo anhelamos. Y el anhelo es lo que te conduce. El anhelo es la fuerza que nos conduce al objetivo. Si no hay anhelo, si no hay deseo, si no hay esa cosa motriz que te mueve, no hay. Todo necesita una fuerza motriz, todo. La creación ocurre porque hay una fuerza motriz, esa fuerza motriz es la intervención del Señor. El Señor es la fuerza activa, Prakriti es la fuerza pasiva, o sea, la energía pasiva, pero esta energía se moviliza por la incidencia del Señor. Tiene que haber un detonante, y el anhelo es el detonante. Entonces, anhelar ser consciente, aunque no lo sea, pero anhelar, es el principio y es lo que nos conduce también hacia el final. Y el llamado de hoy es ese. Hoy es lunes. Proponte
ir teniendo una semana dentro de tus posibilidades donde vayas ejercitando una práctica consciente. Proponte tener una práctica diferente. No esperes nada de la práctica, simplemente dedícate a tomar conciencia de ella. Cuando la estés ejercitando, cuando la estés realizando, 1 minuto, 2, 3, lo que sea, observa y dedícate a tomar conciencia. Practica conscientemente. Ama conscientemente. Medita conscientemente. Asústate conscientemente. Preocúpate conscientemente. Todo, si fumas, yo no te voy a decir, eso es un acto pecaminoso, no, si fumas, si no has podido dejarlo, fuma conscientemente, o sea, experimenta cada detalle, cada experiencia, eso conscientemente, toma conciencia, haz consciente todo lo que estás haciendo de manera rutinaria, automática y programada, porque cuando lo automático se vuelve consciente, ¿sabes qué pasa? Deja de existir. Y entonces todo cambia, todo se transforma. Pero si sigues haciéndolo todo por rutina, si sigues haciendo tu práctica por rutina, por mucho tiempo que te pases en ella, y aunque los demás te vean haciéndola, en verdad no estás haciendo ninguna práctica. Y por tanto, si no hay práctica verdadera, tampoco habrá resultado verdadero. Entonces, sintetiza tu práctica a algo muy simple pero consciente. Simple pero consciente. Cuando digas Krishna, no digas Krishna sin ser consciente de cómo vibra tu lengua, de cómo se une delicadamente al paladar y al cielo de la boca, de cómo vibra el cráneo. No digas Krishna si no tomas conciencia de la mansedumbre con que la vibración te invade por completo toda la cavidad craneal. No digas Krishna sin la toma de conciencia de la dulzura que poco a poco se va instalando en tu mente. No digas Krishna sin la toma de conciencia de el recuerdo de que significa un puente directo hacia el amoroso supremo, donde no existe sufrimiento o preocupación, nada, solo existe intercambio de amor. No digas Krishna sin sentir cómo la melodía, ese sonido, se expande y vibra al mismo tiempo en cada átomo de todo lo que es el luz universo. Cuando tú dices Krishna, el Krishna no solo está vibrando en ti, Krishna está vibrando en todo rincón de la creación material y espiritual. Entonces tú tienes que creer eso y dedicarte a tomar conciencia. No tienes que compartirlo, no tienes que hacérselo creer a nadie, no. Tienes que tú creerlo y tomar conciencia de eso. Y di Krishna, no importa, no tienes que decir miles de Krishna, porque miles de Krishna no conscientes poco producen. Si tengo un encuentro, si tienes un solo encuentro con ese Krishna, con esa vibración de Krishna, si un solo encuentro, pero que ese encuentro valga la pena, aprovéchalo, aprovecha cada detalle, igual que cuando te encuentras con una persona. Supongo que te estás carteando, te estás enviando chat con una persona que conociste en la red, pero que concilias un encuentro y al final se encuentra en una cafetería, en un lugar o en cualquier lugar, en un parque, y ese encuentro además puede ser por 2 minutos. Entonces tú aprovecha para observar cada detalle de esa persona y aprovecha esos 2 minutos, cada detalle, no dejes que se escape ningún detalle, es un encuentro consciente. Entonces la práctica de la meditación de los santos nombres, la práctica del canto de los santos nombres significa entrenarnos en tener un encuentro consciente con la suprema personalidad de Dios. La dulzura del Señor está en su nombre también. Descúbrela, trázate como meta, descúbrela, búsquela, siéntela, entrégate. Eso es todo.
Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe. Bendito Señor, que es tan amoroso y paciente, misericordioso y sobre todo es real, pero más que real es personal, es una persona. Qué maravilloso saber que el Señor es una persona y qué maravilloso saber que podemos establecer una relación consciente con Él. Vive tu amor consciente con Dios, pero no con un Dios abstracto. Busca a la persona, busca sus cualidades y deleítate en ellas. Y mientras tanto saborea su santo nombre. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,